ama como tú lo sé. No hay nada que perder, tus brazos voy a dejarme caer. Sean todos bienvenidos. Mi vida te daré. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas de la Iglesia Maipú. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien y confiando en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que Él nos va a sacar adelante. En este momento de aflicción que estamos pasando como iglesia, no poder congregarnos, pero Dios toma estos medios para que podamos estar en contacto y podamos, lo más importante, recibir su palabra. Quiero entregar saludos de nuestros pastores, nuestro reverendo Jorge Javier Vázquez Daza, nuestra pastora María Isabel Muñoz Gamboa, de la Junta de Oficiales Diáconos y también especialmente de la clase del Maitén, donde el Señor nos tiene trabajando junto a nuestro hermano Germán Faúndez Guzmán. Antes de pasar la palabra, quiero invitarles a orar para que el Señor nos hable a través de ella, nos use en esta tarde. Le invito a orar al Señor. Padre Santo, lleno de amor y misericordia, gracias te damos, Señor, en este día, por todas tus bondades, por toda tu misericordia recibida, Señor. Sabemos que se renuevan en nuestras vidas, día tras día, Señor. Tu amor es inagotable para nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, y también confiamos, Señor, en que el día de mañana también nos harás por nosotros y nos guardarás. Pedimos, Padre Santo, de que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, que cometemos, Señor, a cada instante delante de tu presencia. Permite, Padre Santo, perdonarnos en este día, Señor, y dejarnos, Señor, aptos para poder sentarnos a la mesa y poder, Señor, comer de tu palabra, Señor, este alimento del cielo, Señor, que hace bien a nuestras vidas. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 3, del versículo 6 en adelante. Y le daré lectura en el nombre del Señor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten con cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal y se arrepintió del mal que había dicho les haría y no lo hizo. Pedimos al Señor que Él añada bendición a la lectura de su palabra. Le pido al Señor, cierto, que Él me dé de su gracia. En el nombre del Señor. Todos conocemos este relato bíblico de Jonás y generalmente estudiamos o reflexionamos
sobre la desobediencia de Jonás, cuando, cierto, por mandato de Dios lo envió a ir a Nínive y proclamar de que debían arrepentirse, o si no el pueblo, la ciudad sería destruida. Pero en esta tarde el Señor nos lleva a reflexionar sobre otro hecho importante de este relato bíblico, que es el arrepentimiento. Dios envió a Jonás a advertir a Nínive de que serían destruidas dentro de 40 días. Fue una advertencia con un plazo de cumplimiento. Si el pueblo no se arrepentía, si no se volvían a Dios, la ciudad iba a ser destruida. Y no solamente la ciudad, sino que todo lo que habitaba en ella. El pueblo escuchó esta advertencia y comenzó el arrepentimiento. La Escritura nos dice que hasta la máxima autoridad, el rey de Nínive, se arrepintió y estableció por medio de decreto proclamar ayuno, vestirse de luto y cubrirse de ceniza. Lo anterior significaba que, como era una orden o un edicto del rey, ¿cierto?, todos debían cumplirlos. Si bien es cierto, la Biblia nos relata de que el pueblo, ¿cierto?, se arrepintió y Dios vio el arrepentimiento en ellos y no fueron destruidos, también la Biblia nos relata más adelante que la ciudad de Nínive, años más tarde, fue destruida igualmente. Esto nos lleva a pensar que tal vez no todos se arrepintieron de una forma sincera, de corazón, ¿cierto? Tal vez muchos lo hicieron porque era un edicto del rey y no fue un arrepentimiento de corazón. Ahora, si volvemos al relato que acabamos de leer, nos dice que el rey se arrepintió. Él, como la máxima autoridad, bajó de su trono, se cubrió de ceniza. Esto simbolizaba la propia fragilidad y moralidad de la persona, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Es también un trato con el pecado, con el yo, con el orgullo y la vanidad y la altivez y la soberbia, porque él, siendo rey, ¿cierto?, se arrepintió e hizo que su pueblo también se arrepintiera para no recibir el castigo de Dios. La Escritura también nos relata en el Antiguo Testamento de que Dios ordenó al pueblo que debía hacer sacrificios de animales en señal de arrepentimiento por las faltas, los pecados que habían cometido. Pero este ritual era con requisitos previos. El animal debía ser sin defecto, sin mancha. La persona que ofrecía el sacrificio debía identificarse con el animal. Era el animal que moría como sustituto de su pecado. Cuando este sacrificio en realidad era realizado con fe, ¿cierto?, Dios proveía para el oferente, a quien entregaba el sacrificio, el perdón de sus pecados. Algunos relatos nos indican que el oferente debía poner sus manos sobre el animal, debía sentir la muerte de éste por el derramamiento de su sangre. Esta muerte culposa debía causar dolor en el hombre, en la mujer, y lo llevaba a un cambio de actitud. Eso es lo que Dios nos habla del verdadero arrepentimiento. Si nos basamos en la definición de arrepentimiento, indica que es sentirse mal por la falta cometida, a tal punto que el dolor de esta falta debe producir en nosotros un cambio de conducta en nuestro mal hacer. Este dolor es recompensado con el perdón y paz y redención que solo se recibe de parte de Dios. Pero también existe el remordimiento, que se define como la inquietud y pesar interno que yace en la conciencia de una persona después de haber cometido una mala acción, pero no produce un cambio, como tampoco espera un perdón o una redención. La pregunta que Dios nos hace en esta tarde a través de su palabra es: ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Verdaderamente nos estamos arrepintiendo delante de las plantas del Señor? ¿O solamente estamos sintiendo un remordimiento por nuestros pecados, por las faltas cometidas? Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador, aceptamos también el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el derramamiento de sangre
hasta la última gota, la muerte, como sustituto por nuestros pecados. Porque estábamos condenados a la muerte. Romanos 6:3 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es por esto que el arrepentimiento debe producir en nosotros un dolor tan grande en nuestro ser por haberle fallado a quien se entregó por nosotros en sacrificio, sin haber importado, siendo Dios mismo, se humanó, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por lo tanto, el Señor nos pide que hoy que hagamos un voto real de arrepentimiento. Tal vez lo que estamos pasando es porque el hombre y la mujer en este mundo se olvidó de Dios, se olvidó del sacrificio. Y nos hemos acostumbrado tanto al pecado que ya no produce un dolor por la muerte sustituta, sino que produce solamente un remordimiento. Y sentimos pesar en nuestro ser por haber cometido falta ante el Señor, pero no nos estamos arrepintiendo de verdad, de corazón. Porque el arrepentimiento de corazón, el verdadero arrepentimiento, produce dolor por haber fallado a quien dio la vida por nosotros. Pero también produce un cambio, un dejar hacer esa mala actitud que nosotros llevábamos, la dejamos de hacer. Ya no somos los mismos, sino que el perdón del Señor produce un cambio en nuestras vidas. Por lo tanto, hagamos un voto real de arrepentimiento, confesando, llorando por nuestros pecados y maldades, que con frecuencia cometemos gravemente ante las plantas de nuestro Señor, por palabra, obra, por omisión a veces. Provocamos la ira, la indignación del Señor, y el Señor, a través de su Hijo Jesucristo, la muerte y la cruz del Calvario, Él nos perdona. Él nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Y este perdón, ¿cierto?, trae hacia nosotros una paz, un consuelo, un gozo. Si nosotros, cada uno de nosotros, recordáramos el día en que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro único y personal Salvador, muchos podríamos recordar cómo lloramos, ¿cierto?, porque sentíamos un dolor en nuestro corazón por los pecados que habíamos cometido. El Espíritu Santo, ¿cierto?, se reveló a nuestras vidas e hizo que nosotros nos arrepintiéramos, que reconociéramos que estábamos muertos en delito y en pecado. Pero después de ese llanto, ¿cierto?, vino un gozo, una paz que debía permanecer por siempre en nuestras vidas. Aún hay tiempo para pedir perdón. No perdamos la oportunidad que Dios nos da todos los días. Cuando despertamos, ¿cierto?, es un nuevo día para acercarnos al Señor, para arrepentirnos, para poder recibir de su misericordia. El real arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, debe producir en nosotros un cambio de actitud. El no querer volver a hacer lo mismo. El no fallarle a nuestro Señor. Él no nos falla a nosotros, y nosotros sí le fallamos constantemente. Por eso permita el Señor que nos arrepintamos de verdad, que sintamos dolor en nuestro ser por haber fallado a quien nunca nos falla. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones, y para el Señor es la honra y la gloria. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, en esta hora agradecemos, Señor, por el consejo oportuno de tu palabra, Señor. Tal vez, Señor, cuánto tiempo llevamos solamente con remordimiento en nuestra conciencia, Señor, por haberte fallado, por haber cometido pecado, pero no ha habido un real arrepentimiento en nosotros, Señor. Tú nos hablas en esta tarde, Señor, de que tenemos oportunidad todavía para arrepentirnos, para ir a tus plantas, Señor, y pedirte perdón por los muchos pecados y faltas cometidas ante ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos. Perdónanos, Señor, porque tú eres un Dios lleno de amor y misericordia. Señor, permite que esta palabra haga vida en nuestros corazones, por misericordia, Señor, y que nunca se nos olvide, Señor, aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario
como sustituto por nosotros, Señor, porque éramos nosotros quienes debíamos morir, quienes estábamos condenados a muerte, Señor. Pero con el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario podemos obtener la vida eterna. Agradecemos todo esto, Señor, y pedimos que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente, Señor, para que podamos más adelante, Señor, hacer uso oportuno de ella, Señor. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.